Hola, ¿qué tal? Bueno, empezamos la segunda unidad del módulo de sistemas operativos monopuestos y vamos a empezar con la unidad 2, introducción a los sistemas operativos, y aquí ya sí que nos metemos un poquito más en profundidad y en faena en el contenido del módulo. Para empezar, bueno, en la introducción todo el mundo tiene más o menos claro una idea predefinida de qué es un sistema operativo. E incluso todo el mundo ha conocido algún ejemplo de sistema operativo y la mayoría de la gente incluso los conoce, ¿no? Hablaremos de Windows, Android, Linux, macOS, iOS, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta de qué es un sistema operativo es lo que vamos a intentar responder durante todo el módulo y no es una pregunta sencilla de responder. De hecho, normalmente lo que se suele hacer es hablar de las funciones que tiene el sistema operativo en vez de intentar definir qué es un sistema operativo. Una de las cosas que se suele realizar es una analogía en la que se compara el sistema operativo al árbitro de un encuentro de fútbol. Básicamente, si el árbitro hace bien su trabajo, pues nadie le presta atención y ni siquiera, se le dice absolutamente nada. Pero si en algún momento el árbitro falla de una manera u otra, bueno, pues todo el mundo nos acordamos de él, todo el mundo se le hace la vida un poquito imposible y lo tenemos muy presente. Es decir, es uno de esos factores que normalmente están presentes y a los que no prestamos demasiada atención, a no ser que fallen. En el diagrama de abajo a la derecha, bueno, pues podemos ver básicamente algo que ya conocíamos y era, los elementos que componen un sistema informático, y hablamos del hardware, del software y del personal. Ya sabíamos que el software se dividía en software de usuario y software de control. Y el software de control, la evolución de ese software de control es lo que hoy llamamos sistemas operativos. Muy importante esta definición formal que aparece por aquí. Esta es una definición que es bastante precisa y por lo tanto deberíamos aprendérnosla de memoria. Programa o conjunto de programas que se encarga de controlar el hardware de la máquina sobre la que se ejecuta y administrar los recursos de ésta en función de unos objetivos dados, mostrando una visión simplificada a las capas superiores del software. Bueno, a lo largo de este tema veremos que un sistema operativo no tiene por qué ser un único programa, sino que puede estar compuesto por varios programas diferentes que cooperan entre sí de manera que se pueda llevar a cabo todas las tareas que tiene que llevar a cabo el sistema operativo, y que son especialmente las que aparecen por aquí. Básicamente controlar el hardware de la máquina sobre la que se ejecuta y administrar los recursos de esta. Como ya vimos en el primer tema, bueno, pues si tenemos en cuenta el diagrama de los niveles de Levy, ya quedaba bastante claro que el sistema operativo era la parte del software que estaba en contacto con el hardware. Por eso realmente es la que controla el hardware. De hecho, comentábamos que, bueno, que si una aplicación o incluso el propio usuario quería hacer uso del hardware, siempre lo hacía a través de los servicios, opciones y posibilidades que ofrecía el sistema operativo. Y además no solamente eso, sino que también, bueno, pues muestra una visión simplificada del hardware también a las capas superiores. Por ejemplo, bueno, pues a través de la interfaz gráfica del usuario es posible crear un archivo o imprimir un archivo, es decir, utilizar una impresora o utilizar un disco duro, por ejemplo, ¿no? Es decir, todo eso es de lo que se encarga un sistema operativo. Ya digo, esto es una definición formal y es una definición bastante precisa que iremos trabajando a lo largo del tema y se entenderá completamente al finalizar el mismo. Vamos a empezar hablando de las funciones que tiene que cumplir un sistema operativo. Básicamente hablaríamos de dos funciones bien diferenciadas. Una sería el gestor de recursos y el segundo el de máquina virtual. Vamos a empezar por el primero, el gestor de recursos. Bueno, pues para hablar de por qué un sistema operativo tiene que cumplir la función de gestionar los recursos del hardware, tenemos que recordar un poco la arquitectura von Neumann con el diagrama que ya trabajamos en su día, y en él veíamos cómo, bueno, básicamente teníamos diferentes recursos y de hecho, bueno, pues el hardware se puede considerar simplemente como un conjunto de recursos que tiene
nuestro PC, nuestro sistema informático, y que está a la espera de ser utilizado de una manera o de otra. Recursos como por ejemplo el tiempo de CPU o la cantidad de memoria RAM o incluso también los dispositivos como podrían ser una impresora o una tarjeta de red o también un micrófono, un altavoz, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, pues por la posición que ocupa el sistema operativo dentro de las capas del software, queda bastante claro que el sistema operativo se puede considerar como una especie de árbitro, como comentábamos anteriormente. El árbitro en el sentido de que es un mediador. Si hay algún tipo de conflictos entre distintas aplicaciones que quieren utilizar el mismo hardware, pues será el sistema operativo el que decida cuál de esas aplicaciones es la que tiene prioridad, a cuál le vamos a asignar un determinado recurso. Si recibe una serie de peticiones, como ya hemos comentado, pues será el sistema operativo quien tenga que bregar con esas peticiones para satisfacerlas. Un ejemplo que creo que es muy claro de por qué es un mediador sería el de la impresora. Que tenemos, por ejemplo, es el blog de notas, le doy archivo imprimir y al mismo tiempo, pues estoy con una presentación y también la quiero imprimir, le doy archivo imprimir. Pues me encuentro con dos aplicaciones diferentes que quieren hacer uso del mismo hardware, en este caso de la impresora. Evidentemente no pueden imprimir las dos aplicaciones al mismo tiempo. Primero se imprimirá un documento y luego el otro documento. ¿Cuál se va a imprimir antes? ¿Y por qué? Pues quien va a decidir sobre esa petición de impresión, quien va a decidir qué documento se imprime antes, pues evidentemente es el sistema operativo. Si dejásemos que las aplicaciones accedieran al hardware directamente, nos podríamos encontrar pues, cosas como, no sé, que se imprimiese una página de un documento y la siguiente página del otro, o cosas así, ¿vale? Y también es un mediador en el sentido de que, en la arquitectura von Neumann ya sabemos que las aplicaciones se almacenan en un disco duro, pero que para que esos programas se puedan ejecutar, hace falta que sean cargados en la memoria RAM. Pero si yo tengo 4 GB de memoria RAM o 16 GB de memoria RAM, no importa. ¿En qué posición de memoria voy a cargar los distintos programas que se están ejecutando? Porque yo puedo tener distintos programas ejecutándose al mismo tiempo. De nuevo, yo puedo tener los de notas abiertos al mismo tiempo que tengo el navegador, al mismo tiempo que tengo la calculadora y al mismo tiempo que tengo también pues, un gestor de presentaciones. ¿En qué posición de memoria se va a cargar cada una de esas aplicaciones? ¿Quién decide eso? Pues quien decide cómo se utiliza ese recurso, en este caso, pues la memoria RAM, sería también el sistema operativo. También es el sistema operativo el que decide qué programa se ejecuta. Imaginemos que tuviéramos, pues mi ordenador, por ejemplo, es una CPU que tiene 4 núcleos. Si tengo 4 núcleos, significa que como máximo puedo estar ejecutando realmente 4 aplicaciones en un momento determinado. Pero yo puedo tener abierto muchos programas. ¿Qué 4 aplicaciones son las que se están ejecutando? ¿Cuáles son las que tienen el tiempo de CPU asignado? ¿Y durante cuánto tiempo lo van a tener? Y si aparece otra aplicación que tiene más prioridad, ¿por qué tiene más prioridad? ¿Quién le ha asignado esa prioridad? Pues todas esas cuestiones se encarga de resolverlas el sistema operativo. Por eso se dice que es un gestor de recursos. En la definición que hemos visto, decíamos que el sistema operativo es un programa, conjunto de programas que se encarga de administrar los recursos del hardware sobre el que se ejecuta. Básicamente, el hardware, un conjunto de recursos que tienen que ser administrados. También podemos encontrarnos que haya conflictos perfectamente razonables. Por ejemplo, pues yo estoy viendo un vídeo y al mismo tiempo estoy utilizando una aplicación de mensajería instantánea, estilo WhatsApp o Telegram, y pues de repente alguien me manda algún tipo de mensaje y suena una notificación, ¿no? Un tututun, tututun. Pues lo que tengo son dos aplicaciones que quieren utilizar al mismo tiempo el mismo hardware, en este caso la tarjeta de sonido.
de qué manera se hace para que yo no deje de escuchar el vídeo al mismo tiempo que sí que pueda estar escuchando esa notificación. O, por ejemplo, en el tema de la red. ¿Cómo conseguimos que haya un montón de aplicaciones que estén compartiendo mi conexión a Internet al mismo tiempo sin que ninguna se quede el 100% del ancho de banda para ellas? Bueno, ¿eso cómo se consigue? Bueno, pues evidentemente no son las propias aplicaciones las que lo gestionan, sino que es el sistema operativo el que media en esos conflictos. Bien, la segunda función que hemos comentado era la de máquina virtual. Y es muy evidente. Bueno, básicamente podemos ver cómo los PC, el hardware en general, pues tiene una gran complejidad y sobre todo una grandísima variedad. Es tan grande la variedad de hardware que tenemos disponible que incluso necesitamos, bueno, pequeñas aplicaciones que explican cómo se tiene que utilizar ese hardware específico. Básicamente un driver. Es decir, yo cojo y evidentemente me acabo de comprar la última tarjeta gráfica que ha salido al mercado. Yo la puedo coger, la puedo instalar en mi ordenador y el ordenador lo normal es que la reconozca. Pero a lo mejor no es capaz de sacarle el máximo rendimiento porque no tengo los drivers. ¿Y los drivers qué son? Bueno, pues ya lo veremos, pero los drivers básicamente son eso, pequeñas aplicaciones que explican las características concretas que tiene un determinado hardware. Y en PC, en el mercado doméstico, tenemos una grandísima variedad de hardware de todo tipo, ¿no? Bueno, pues el sistema operativo, tal y como podemos ver en el diagrama de abajo, las capas de Levi a las que ya hemos hecho referencia, el sistema operativo se encuentra precisamente entre el usuario y el hardware y también entre las aplicaciones, los programas que se están ejecutando y la máquina, el hardware también. ¿De acuerdo? De manera que si el usuario quiere acceder al hardware, lo hará a través de las facilidades que le ofrezca el sistema operativo. Y si las aplicaciones quieren acceder al hardware, harán exactamente lo mismo. Harán uso de las facilidades que le ofrece el sistema operativo. Un ejemplo sencillo de esto, bueno, pues sería el uso de la interfaz gráfica del usuario para los usuarios. Realmente nosotros cuando utilizamos una interfaz gráfica estamos haciendo uso de una metáfora, que es la metáfora del escritorio, que nos simplifica el uso de nuestro hardware. Quiero decir, si yo quiero lanzar una aplicación, quiero ejecutar una aplicación, por ejemplo el Firefox, bueno, pues yo simplemente cojo mi ratón, busco el icono del Firefox, hago doble clic y a partir de ahí se desarrollan toda una serie de procesos que son bastante complejos. Primero, bueno, pues tengo que acceder a algún dispositivo de almacenamiento externo donde se encuentre guardados todos los archivos de esa aplicación. Ahora habrá que coger esos archivos, los que sean ejecutables, claro, y habrá que cargarlos en memoria. Cargarlos en memoria significa que hay que asignarle de toda la memoria que yo tengo libre, bueno, pues hay que asignarle un trozo donde se cargará desde el disco duro a la memoria RAM todos esos programas que sean necesarios, ¿no? Todos esos archivos y esos datos que sean importantes para ejecutar el navegador. No solamente eso, sino que una vez que estén cargados en memoria, bueno, pues habrá que empezar a ejecutarlo. Bueno, en este ejemplo tan sencillo, bueno, hemos hecho uso, por supuesto, de la pantalla porque se ve los iconos. Hemos hecho uso de un dispositivo de almacenamiento externo, por ejemplo, el disco duro donde tengo instalado el Firefox. He hecho uso de la memoria RAM porque lo he cargado en memoria, porque estamos en un modelo de arquitectura von Neumann y por lo tanto, para que algo se pueda ejecutar tiene que estar cargado en memoria. Y también he hecho uso del propio procesador para poder ejecutar la aplicación que yo quería ejecutar. Bueno, pues todo eso, que es un proceso muy, muy complejo, se ha simplificado a hacer simplemente un doble clic. Por eso se dice que una de las funciones que tiene el sistema operativo es la de máquina virtual. Cuando hablamos de máquina virtual, simplemente estamos hablando de una máquina que es mentira.
Una máquina real sería el hardware real y la máquina virtual es una simplificación que el sistema operativo ofrece de la máquina real para que pueda ser utilizada. De hecho, un ejemplo sencillo para las aplicaciones sería también el acceso al hardware de una manera muy sencilla. Si yo le digo, por ejemplo, abro el blog de notas y escribo cualquier contenido, cualquier fichero y le doy archivo, guardar como, cuando yo le doy archivo, guardar como, yo simplemente le digo, como en el ejemplo que aparece por aquí, digo que quiero guardarlo en d2 barra borrar.txt. Es decir, lo que estoy creando es un fichero, borrar.txt, dentro del directorio tmp, que a su vez está dentro de la unidad D. Bueno, realmente lo que va a hacer ese bloc de notas es decirle al sistema operativo, oye, yo quiero crear este fichero en esa ruta. Y ya el sistema operativo será el que se encargue de crear ese fichero con el contenido correspondiente. Pero para la aplicación, para el blog de notas, no tiene por qué saber si esa ruta corresponde a una partición o a un disco, o si es un pendrive, si es un disco duro, o si es IDE o SATA, si va a 5400 revoluciones por minuto o 7500, o si está formateado en NTFS, FAT32 o X4, o si es una tarjeta SD, o es lo que sea. Puede ser incluso una unidad de red, lo que sea, no importa. Quien se encarga de saber todas esas características realmente es el propio sistema operativo. La aplicación lo único que le indica al sistema operativo es, oye, yo quiero guardar este contenido en esta ruta. Y ya se encarga el sistema operativo. El otro ejemplo, pues exactamente igual, sería el de la impresora. Tú coges una impresora y un archivo que tú quieras imprimir, le das archivo imprimir y lo que se hace es que la aplicación le dice al sistema operativo, oye, quiero imprimir este contenido en esa impresora. Punto. Y ya es el sistema operativo el que se encarga de ver si eso es una impresora virtual, si es una impresora real, si la impresora, bueno, pues si es en blanco y negro, cómo le tiene que pasar los datos, de qué manera. Simplemente hace de intermediario simplificando el acceso al hardware. De tal manera que incluso si no tenemos un driver, pues puede que ni siquiera nuestra aplicación pueda utilizarlo. Es decir, si el sistema operativo no reconoce un periférico determinado, pues nuestra aplicación no podrá utilizarla. En el ejemplo que hablábamos antes, bueno, pues simplemente si yo tengo una tarjeta gráfica de ultimísima generación, pero no tengo drivers, pues simplemente nuestros juegos no van a poder utilizarla porque no reconocen a la tarjeta gráfica. Es el sistema operativo el que reconoce la tarjeta gráfica y una vez que la reconoce ofrece una serie de facilidades de uso a las aplicaciones para que puedan utilizarla. Por eso se dice que el sistema operativo, bueno, pues tiene dos funciones principales: gestor de recursos, ya hemos comentado, gestiona los recursos de la máquina, los administra, y también de máquina virtual, simplifica el uso del hardware tanto a usuarios como a aplicaciones. Bueno, dejamos aquí una serie de preguntas disponibles. Simplemente, bueno, si puede haber algún sistema operativo hardware. También otra pregunta que puede ser interesante es si existe algún programa que se ejecute antes que el sistema operativo. Es decir, cuando yo arranco el ordenador, ¿hay algún programa que se ejecute antes que el sistema operativo? ¿O bien es el sistema operativo siempre lo primero que se ejecuta? La tercera pregunta es un poco más técnica, que sería, ¿qué es la BIOS? ¿Y para qué sirve? La cuarta es una pregunta un poco más compleja, que sería, bueno, ¿qué es el firmware? ¿Cómo lo define el IEcubo? Podemos verla, cómo lo define la Wikipedia. Y la última pregunta sería si ese firmware, una vez que hemos visto qué es hardware o software. Bueno, lo dejamos aquí y continuaremos más adelante. Hasta luego.